por tópicos económicos, políticos, sociales. Y finalmente, de todas estas mesas ha habido gratas experiencias, ha habido muy buenos comentarios y nos dejan un panorama muy completo acerca del significado y los efectos del COVID y post-COVID, por supuesto mirando al post-COVID en diversas áreas del mundo. Y en este caso, por supuesto, América Latina, pues ahora ya es el epicentro, de hecho, del COVID. Cuando nosotros miramos los mapas, se concentra con mayor claridad ahora en América Latina. Tenemos países estructuralmente débiles, con democracias muchas veces también débiles, algunos tocando las puertas de crisis económicas como el caso de Argentina. Finalmente, cuando nosotros observamos y vemos que pues, México, ¿no? Brasil, Perú, Colombia, Chile se encuentran en el top 10 de los países con mayor alto índice de contagios en el mundo, pues obviamente todo esto nos lleva a pensar que algo está pasando en América Latina y que está pasando mal, ¿no? Nuestra poca experiencia también, a diferencia de África, a diferencia de Asia, que han tenido experiencias previas con pandemias muy fuertes, pues en América Latina no. Nuestra infraestructura médica, hospitalaria, y a veces también las políticas un tanto contradictorias, un tanto pues erráticas, que se han visto a lo largo de toda esta pandemia en varios países de América Latina, pues nos llevan a hacer una reflexión muy seria y una reflexión muy profunda de averiguar primero qué fue lo que pasó para no caer en estas mismas situaciones, por supuesto, y la segunda parte, el observar o el tratar de, pues casi jugarle al adivinador para ver qué viene a futuro para América Latina y qué opciones tenemos como región. Pero bueno, yo aquí lo dejo, la presentación de cada uno de ustedes, pues ya la hará nuestro amigo Fausto Quintana, quien es secretario general de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. A mí no me queda más que darles la bienvenida general de parte de la asociación y mía propia. Y bueno, mi estimado Fausto, te dejo el micrófono, es todo tuyo. Muchas gracias, Damaso. Pues bueno, les reitero el agradecimiento por asistir a este último diálogo de análisis y perspectivas del COVID-19. Ahora nos toca revisar las respuestas a nivel regional, en este caso América Latina, y como les decía en la introducción, la rearticulación al interior de los países y en la región y las subregiones para reponerse y emprender un nuevo rumbo del desarrollo post-COVID, si es que así se presenta la oportunidad. Este día nos acompañan un grupo de expertos con formación internacionalista también. Vamos a empezar con Sergio Eiza. Sergio es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, maestro en Ciencias Sociales, Convención en Relaciones Internacionales por Flaxo, doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín y candidato a postdoctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es docente investigador en temas de defensa y seguridad internacional y actualmente se desempeña como profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de la Defensa Nacional, en el Instituto de la Gendarmería Nacional y en la Universidad Tecnológica Nacional. Ha sido asesor de la Secretaría de Hacienda y Finanzas y de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y actualmente también se desempeña como director nacional de formación del Ministerio de Defensa en Argentina. Bueno, Sergio además es autor de diversos libros que por el tiempo no los vamos a leer, pero es un autor muy prolífero en los estudios de relaciones internacionales. Sergio, por favor, tienes el micrófono. Hola, buen día desde Buenos Aires. Quería agradecer a la asociación por la invitación a participar en este prestigioso panel para abordar esta temática tan actual y que tiene, digamos, impacto sobre
el futuro de nuestros países, el futuro inmediato. Yo voy a dividir la exposición de acuerdo a las pautas en tres partes. Voy a centrarme en el caso argentino. Voy a primero hacer una consideración breve, teórica, para ver desde qué lugar estoy pensando. Después ver cómo ha sido el rol del Estado en Argentina, y en particular de las Fuerzas Armadas, en el tema de esta pandemia, y finalmente, digamos, poner eso en números, ¿no? Digamos, cuáles son al día del domingo, digamos, pues esto es muy dinámico, cambia día a día, así que, digamos, no es para hacer pronósticos, sino que, digamos, la pandemia se va moviendo y nos va dando sorpresas. Lo primero que quería decir entonces es desde qué lugar miro al Estado, y para eso, digamos, me voy a apoyar en un autor, un politólogo, que es Oscar Osla, que decía que un Estado-nación, y subrayo esto de Estado-nación, para ser tal tiene que cumplir con 4 atributos que él llama atributos de estatidad. El primero es el reconocimiento externo, el segundo es la capacidad de institucionalizar su autoridad, que no es otra cosa que tener el monopolio legítimo de la violencia, lo cual nos remite a la definición de Estado de Max Weber. El tercer atributo es la capacidad de diferenciar su control, esto es la existencia de un aparato del Estado, y en cuarto lugar, la capacidad de internalizar una identidad colectiva. Teniendo esos 4 atributos, Osla dice que podemos hablar de la existencia de estados nacionales. Osla tiene un libro sobre el caso argentino, un artículo donde aborda más América Latina, y dice que los estados se dieron, para alcanzar estos atributos de estatidad, 4 estrategias. La primera la llama la penetración represiva, esto es el uso de la violencia desde las élites centrales para tener control sobre el control del monopolio de la violencia en todo el territorio. El otro es la penetración material, es la presencia del Estado en todo el territorio. En tercer lugar, la penetración ideológica, en el caso argentino, básicamente lo que es la educación pública y lo que fue el servicio militar obligatorio. Y finalmente, la penetración cooptativa, esto es involucrar a las élites provinciales, regionales, en lo que es la política nacional. Ahora bien, las Fuerzas Armadas cumplieron un rol muy importante en Argentina en el proceso de construcción del Estado Nacional en 3 de estos aspectos. En primer lugar, obviamente, con la penetración represiva para que el Estado federal, el Estado nacional, tuviera el monopolio de la violencia. Argentina, finalizada la Guerra de la Independencia, tuvo una guerra civil prolongada desde 1820 hasta 1853, pero no podemos hablar que el Estado, en términos de cómo lo he mencionado, lo hayamos tenido, el Estado-Nación, o se haya alcanzado, digamos, el Estado-Nación en Argentina recién a fines del siglo XIX. Entonces, las Fuerzas Armadas, con el tema de la penetración represiva, cumplieron un rol muy importante. También cumplieron un rol muy importante, como adelantaba recién, en cuanto a la penetración ideológica, para construir una identidad nacional a través del servicio militar obligatorio que estuvo vigente en Argentina desde 90 años aproximadamente, de 1904 hasta 1995. Pero también tuvieron un rol importante en la penetración material,
Esto es, dicho más en términos internacionalistas o en términos militares, es la presencia en los vacíos geopolíticos. Hoy el despliegue de las Fuerzas Armadas argentinas se extiende en todo el territorio para cumplir con la misión que nosotros llamamos misión principal, que es la defensa frente a agresiones estatales, militares externas, pero también para cumplir lo que se denominan misiones subsidiarias. Estas misiones subsidiarias empezaron a aparecer en la legislación argentina a fines de los 90, primero con una ley de reestructuración, donde aparece por primera vez una misión subsidiaria, que obviamente es la que me voy a centrar, que es la operaciones frente a catástrofes naturales y o antrópicas en países, en la comunidad nacional y o países amigos. Eso después fue refinado, fue más precisado con un decreto del año 2006, donde ya se habla de la misión subsidiaria de contribuir a paliar los efectos de desastres naturales y antrópicos en la comunidad nacional y de países amigos. Entonces, las Fuerzas Armadas desde fines de los 90 han participado en situaciones de desastres naturales en Argentina y en países de la región. Digamos, han participado cuando fue la ocasión del triste terremoto en Haití, en Chile, en Bolivia, en situaciones de inundaciones, pero también dentro del territorio argentino frente a situaciones de catástrofes como lo que se vivieron en el litoral argentino, por el tema de desbordes del río Paraná, del río Uruguay, frente a situaciones de incendios y frente a situaciones de desastres provocados por volcanes. Entonces, teníamos una experiencia, o tenían las Fuerzas Armadas una experiencia en cuanto a participar en estas misiones de despliegue y estaban organizadas para ser desplegadas rápidamente frente a estas situaciones, tanto en el territorio nacional o de países vecinos que así lo solicitaran. Paralelamente, obviamente, se hacía adiestramiento, ya sea con ejercicios de gabinete, que se hicieron en el marco de lo que era la UNASUR y el Consejo de Defensa Suramericano, y también ejercicios en el terreno. Argentina tuvo, y ya paso a la parte final, tuvo su primer caso de COVID positivo el 3 de marzo de este año. Previo a esa situación, las bases antárticas que están en lo que es la península antártica, digamos, fueron aisladas, y a partir de ese momento el gobierno nacional creó un comité donde participan infectólogos, donde también, digamos, tiene un rol el Ministerio de Defensa, y donde participan los gobernadores, y cada gobernador tiene su comité de asesores. Desde el gobierno nacional, en lo que toca a defensa, se pusieron en marcha, pues ya estaban creados normativamente, en funcionamiento 14 comandos conjuntos divididos en todo el territorio, 10 fuerzas de tareas que se encargaron de distribuir alimentos, colaborar con las autoridades locales, municipales, con las autoridades provinciales, ofreciendo logística para la distribución de alimentos, para repartir, digamos, la vacunación contra las gripes
estacionales que solemos tener acá en Argentina, la gripe A entre ellas, y en ese contexto el despliegue que han realizado las Fuerzas Armadas es el más grande de la historia argentina, el segundo más grande después de lo que fue la Guerra de Malvinas. Se desplegaron en manera acumulada al día de ayer 85.173 hombres y mujeres en todo el territorio. Vamos por el día 144 de despliegue y se hicieron tareas de planeamiento y de operaciones interagenciales con los ministerios de salud provinciales, con ministerios de salud locales, se hicieron vuelos de repatriados, que digamos principalmente lo hizo Aerolíneas Argentinas, pero también con medios militares, por ejemplo con los aviones Hércules, se repatriaron argentinos, 26 vuelos, no solamente pasajeros, también hay permanentes vuelos para repartir materiales, ya sean alimentos. Al principio, cuando no estaban habilitados pocos laboratorios para ver si había casos positivos de COVID, también se utilizaban los aviones de las Fuerzas Armadas para llevar las muestras a Buenos Aires, o Córdoba, o Santa Fe, digamos, las provincias económicamente más importantes, para que se hagan en los laboratorios provinciales, nacionales y privados. Esas muestras se repartieron víveres secos, comida, tareas de apoyo sanitario. En este momento están a disposición, está articulado todo lo que es el sistema de sanidad público gratuito que tiene el país, junto con todo lo que es la prestación privada, ya sea de organizaciones sindicales o de lo que nosotros llamamos prepagas, digamos, instituciones privadas que tienen su propia red de sanatorios y de hospitales. A esto se ha sumado todo el sistema de sanidad de las Fuerzas Armadas, que abarca los hospitales militares, de Fuerza Aérea, del Ejército, de la Armada, pero también, igual que se desplegó en su momento en Haití, están los hospitales de campaña. Y asimismo se han ampliado esa capacidad de hospitales de campaña, construyendo en distintos predios en lo que es hoy el área más, podríamos decir la zona roja con el tema de COVID, que es el área metropolitana de Buenos Aires, que abarca la ciudad de Buenos Aires y el conurbano o el Gran Buenos Aires, parte de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son los datos que tenemos hasta el día del domingo? Argentina tiene 99,7 fallecimientos por millón de habitantes. Colombia, por ejemplo, tiene 2,49, México, según los datos que tengo acá, 407, y Brasil 475. Y esto, obviamente, Argentina desplegó una estrategia dura al principio, y ha ido una cuarentena dura los 2 primeros meses, y ha ido liberando esa cuarentena por región, por país, por localidad, dependiendo de las características demográficas y de las características sanitarias. Hoy el impacto, de acuerdo a los pronósticos del FMI, se observan caída en la economía, no solo de Argentina, que se pronostica del 9,1%, Brasil del Argentina 9,9%, Brasil 9,1%, México
10,5, Colombia un poco menos, 2,4, que países que han adoptado diferentes estrategias, pero donde la pandemia ha tenido impactos parecidos en materia económica, y ese me parece que es el gran desafío que nos queda para la post-pandemia. Particularmente en el caso argentino, venimos de un estancamiento económico, estancamiento con inflación previo, con lo cual la situación todavía es más grave, como bien se señalaba al principio. Así que es un desafío para toda la región, no solamente cuál es hoy la respuesta sanitaria, sino cuáles van a ser las medidas económicas para salir de estos pronósticos que está haciendo el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio, y gracias por tus planteamientos. Ya van surgiendo algunos temas importantes como el Estado, en particular las Fuerzas Armadas, las respuestas de cada gobierno, los resultados en cuanto al número de fallecimientos, de infecciones y lo que nos espera en cuanto al desarrollo económico, la recuperación económica después del declive. Ahora es turno de Thomas Legler. Él también es miembro de la Asociación de Estudios Internacionales. Tomás es académico del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana. Antes de trabajar en la Ibero, enseñó en la Universidad Mount Allison, la Universidad de Victoria y la Universidad de Toronto. Tomás Legler es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Es también un autor muy prolífero en editoriales de alto prestigio como Macmillan, Johns Hopkins University, Press Oxford University, y ha sido editor invitado en journals de alto impacto internacionales como Journal of Democracy, Global Governance, Latin America Policy and Society, entre otras revistas importantes a nivel internacional. Tomás, tienes la palabra. Muchas gracias. Tu micrófono, Tomás, por favor. Ahora sí, ya. Yo no te alcanzo a escuchar, no sé los demás. No se escucha. No, yo no lo escucho. Yo tampoco. Tomás, algo ahí con el micrófono, no sé si quitas los audífonos. Ya hace un momento ya lo habíamos escuchado, nada más es cuestión de que se afine ahí. Ok, ¿me escuchas ahora? Ahora sí te escuchamos. Muchas gracias, Tomás. Okay. Ahora sí, gracias. Una disculpa por la falla técnica. Pues un gusto estar aquí con ustedes. Nuevamente, muchas gracias por la invitación, esta oportunidad para compartir y probar algunas ideas mías respecto a la gobernanza regional de la pandemia de COVID-19. Algunas ideas que estoy desarrollando para un manuscrito que se va a entregar a un número especial de la revista Foro Internacional que va a salir a principios del próximo año. En contraste con mi colega que acaba de presentar, mi enfoque va a ser más internacionalista, más al nivel regional. Sabemos que a principios de esta pandemia y su impacto en la región, el contexto fue uno en el cual básicamente los regionalismos se encontraban en un estado muy problemático, ¿no? Pues básicamente regionalismos mayormente disfuncionales, estancados y hasta inoperables, con la posible excepción de la Alianza del Pacífico. Y eso tampoco estamos hablando de una iniciativa tan súper dinámica, ¿no?
Y en este contexto de crisis de cooperación y de formas de multilateralismo a lo largo de la región, creo que presenciamos el crecimiento de un mito de sálvese quien pueda. O sea, que cada país y su gobierno intentaba hacer lo posible para lidiar con la pandemia a su propia manera y sin mayor apoyo desde afuera. Pues yo creo que esto ha sido un mito. Es un mito que se alimentó pues justamente en este contexto de la crisis dual de los multilateralismos global y regional, pero también se alimentó por, yo creo que un sesgo en la narrativa, pues un sesgo de nacionalismo metodológico por parte de los medios de comunicación, los actores políticos, hasta los mismos académicos. Reforzaron la idea de cada país y su gobierno como una isla frente a esta pandemia. Pero yo quiero decir que eso ha sido un mito, ¿no? Y ahorita voy a hacer el caso que fue al contrario, ¿no? Yo creo que ha habido varios hilos comunes entre los países latinoamericanos frente a esta pandemia. O sea, las deficiencias materiales, las brechas de gobernanza en cuanto a seguridad sanitaria y en términos de bienestar socioeconómico han obligado a los países de la región a buscar formas de apoyo externamente. Entonces, en lugar de pues una dinámica de sálvese quien pueda, yo argumentaría que más bien hemos visto un imperativo organizacional y de cooperación a lo largo de la región. Y lo que hemos visto entonces es una cierta efervescencia de múltiples formas de cooperación interestatal, pero además de gobernanza transnacional que han involucrado no solo a actores estatales, sino redes intergubernamentales y de actores no estatales. Y quiero, a manera de ilustración, quiero compartir con ustedes, si me permiten ahora, con la función de compartir pantalla. Adelante. ¿Listo? Ok. Bueno, quiero compartir algo que preparé con un grupo de estudiantes de posgrado de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde recientemente intenté realizar una estancia de investigación, pero terminé encerrado por 3 meses en mi departamento en Miraflores. Pero bueno, en fin, virtualmente, como el resto del mundo, intentamos llevar a cabo un curso y pues aprovechamos de la situación para armar un proyecto en el cual nosotros realizamos un rastreo de todas las formas de cooperación y las interacciones entre las autoridades peruanas con actores regionales y globales. Y aquí pueden ver el resultado de ese esfuerzo. O sea, realmente es asombroso. O sea, y esto es con fecha de primera quincena de junio, que realmente solo en el caso del Perú vemos cómo las autoridades sanitarias y gubernamentales entraron aquí por lo menos 50 interacciones con actores regionales y o globales. Y esto es una simplificación porque obviamente entre estos actores también hay múltiples interacciones. Entonces, solo este caso sirve para subrayar que la realidad ha sido no solo una realidad de los esfuerzos de administración pública frente a la pandemia, sino también los esfuerzos de administración transnacional, usando la jerga de Stone y Mahoney. Ok. Aquí se pueden ver, ¿no? Desde lo más estrictamente sanitario hasta lo económico, hasta cuestiones de aduanas,
de comercio, de agricultura, etcétera, hubo un imperativo generalizado de buscar las maneras de compensar por deficiencias materiales y por importantes huecos en las capacidades estatales en el Perú a través de formas de cooperación bilateral, multilateral y formas de cooperación no estatal también. Ok. Ok, un segundo. Ok. Entonces, yo diría que esto es aún más impresionante, esta efervescencia de formas de cooperación, si uno toma en cuenta el presidencialismo o el interpresidencialismo patológico que han padecido muchos países en nuestra región, y con eso quiero subrayar la conducta muy problemática de ciertos jefes de gobierno y de Estado en nuestra región, ¿no? O sea, tristemente creo que bastantes países en América Latina se han encontrado con situaciones muy similares a lo que vemos diario en las noticias de Estados Unidos, donde el asesor principal para cuestiones de salud pública, el doctor Fauci, tiene que cubrir la cara y los ojos cada vez que escucha las tonterías que salen de la boca del presidente Trump. Pues yo creo que ha habido paralelos en varios países en la región, ¿no? Hay los que están sugiriendo que la pandemia de COVID-19 está creando una nueva oportunidad. O sea que esta necesidad de fomentar nuevas formas de cooperación está generando fuerzas positivas para la reconstrucción de los regionalismos que al momento de inicio de la pandemia se encontraban en tan fuertes problemas, ¿no? Creo que ha habido cierto supuesto neofuncionalista de que si la pandemia del coronavirus está catalizando estas nuevas formas de cooperación, esto en torno a la vez va a ayudar a reparar estos regionalismos. Pues yo no estoy tan seguro de ese tipo de planteamiento. Primero quiero señalar que estas múltiples formas de cooperación sanitaria, técnica, de comercio, económica, etcétera, en sus formas bilateral, multilateral y transnacional relacionadas con COVID-19, son hiperpragmáticas y muy probablemente no se motiven tanto por visiones de región. O sea, son reacciones en el momento con poca idea de un proyecto de regionalización o de construir región. Entonces, en esta forma, creo que estamos observando cooperación desregionalizada. O sea, desregionalizada primero en el sentido de que no conscientemente se piensa tanto en cómo estas formas de cooperación pueden fortalecer un proyecto de región, y por otra parte, formas desregionalizadas, porque en muchos casos son una mezcla, un mole de interacciones regionales con interacciones globales y hasta como formas de triangulación. Puedo resaltar, por ejemplo, las relaciones entre países individuales con la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de Salud como un ejemplo obvio de cómo esta desregionalización de la búsqueda de resolver problemas inmediatos que enfrentan nuestros países latinoamericanos. Y yo creo que también en esto las autoridades
no necesariamente tienen preferencia para socios regionales o socios globales, sino más bien los potenciales socios que les van a resolver sus retos materiales o les van a ayudar a llenar las brechas de gobernanza que existen y que requieren atención urgente. Y en esto también tengo la duda de cómo estas nuevas formas de cooperación pueden posiblemente ayudar a reparar y hasta reconstruir regionalismos. Pues la otra duda que tengo yo tiene justamente que ver con el papel de los presidentes de la región, donde hemos visto que no obstante la gravedad de la crisis o de la pandemia a lo largo de la región, ciertos presidentes han seguido portándose muy antagónicamente frente a otros líderes en la región y siguen con altas tensiones ideológicas en todo esto. Entonces, creo que concisamente lo que estoy diciendo es que estamos en una fase, por lo menos, o en un momento de cooperación desregionalizada o cooperación sin regionalismo. Y en esto creo que tenemos que tener cuidado de no caer en supuestos teleológicos de que de una manera u otra las formas de cooperación necesariamente tienen que vincularse con formas o experimentos de regionalismo. Creo que en este momento lo último en el cual están pensando muchas autoridades es en cómo armar nuevos proyectos de región. Y yo diría que... ¿Quieres ir concluyendo, Tomás? Sí, cómo no. Aunque cualquier forma de regionalismo, por su naturalismo, es pragmático, estas formas hiperpragmáticas de cooperación no necesariamente se suman a una nueva tendencia regionalista. Yo creo que a menos que las siguientes elecciones latinoamericanas o cambios políticos en la región producen un nuevo conjunto de presidentes que comparten afinidades ideológicas, que se llevan bien entre ellos y ellas, o que demuestren liderazgo decisivo, lo veo muy improbable que estas nuevas formas de cooperación nos ayuden a renovar los proyectos regionales en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Pues va surgiendo la duda si el problema en la región es la falta de comunicación social o una mala estrategia de comunicación social, porque la primera impresión que tenemos es que justo la cooperación en la región y a nivel subregional, pues no es tan contundente. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, donde se están planteando fondos regionales de rescate, acceso a recursos. Creo que tendríamos que pensar qué está pasando en torno a estos intentos de cooperación regional y cómo se están socializando entre la población y en los medios de comunicación. El tema central de tu exposición también es de destacar la respuesta de los líderes. En este caso, el líder del presidente de Brasil, el presidente de México y otros que han destacado por minimizar la pandemia y no hablar de colaboración en la región en términos concretos, con datos muy precisos. Bueno, ahora es turno de Carolina Chica. Carolina Chica Builes es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en Gestión Pública de la Universidad de Potsdam, Alemania. Ha ocupado cargos de dirección en entidades públicas de orden departamental, distrital y regional relacionados con el diseño e implementación de estrategias de desarrollo territorial. Ha sido consultora en temas de descentralización, ordenamiento territorial, finanzas públicas territoriales y reforma del Estado para organismos multilaterales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Cooperación Alemana al Desarrollo.
así como para entidades de gobierno nacional. Actualmente es docente de la Universidad Externado de Colombia, jefe en la Oficina de Planeación Institucional de la Región Central y miembro activo de la Asociación Red de Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial. Carolina, es tu turno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fausto, y muchísimas gracias a Itaí por esta invitación a compartir un espacio de debate en el marco de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Yo quiero dividir mi intervención en dos partes. La primera, quiero ser concreta y hacer un resumen de las medidas que ha adoptado Colombia para superar la pandemia o para enfrentarla. Y segundo, quiero hacer una reflexión de un poco las fracturas estructurales que nosotros como latinoamericanos ya sabíamos que teníamos, pero que el COVID las desnuda en su real magnitud. Entonces, en cuanto a la primera parte, simplemente les quiero contar, en Colombia se confirma el primer caso de coronavirus el 6 de marzo, y ya para el 22 de marzo se estaba dando inicio a las políticas para enfrentar la pandemia, inicialmente una medida que fue una cuarentena que comienza, como les digo, el 22 de marzo como una cuarentena de 15 días y ahora se convirtió en una cuarentena de 5 meses y medio porque va a terminar el 30 de agosto y en función de cómo avancen los indicadores, entonces deciden si se siguen sectorizando o no las medidas de restricción a la actividad económica y a la movilidad. Y claro, estas medidas no fueron fáciles de tomar, se tomaron muy rápido, pero se tomaron en el marco de una discusión entre gobiernos territoriales y el gobierno nacional, porque los gobiernos locales, obviamente ellos tienen el primer contacto con la ciudadanía, sabían que nuestro sistema de salud no tenía cómo soportar una presión una presión sobre sus infraestructuras, y eso significaba que los gobiernos locales rápidamente llamaron al cierre de la movilidad, a que todo el mundo se quedara en sus casas. El gobierno nacional, yo creo que entre la espada y la pared, porque sabía que el cierre iba a significar una debacle económica, pero al final, después de un rifirrafe corto, pero que lo hubo, una tensión entre gobierno nacional y gobiernos territoriales, se decide hacer la cuarentena y el criterio detrás de la cuarentena era salvar vidas, al costo económico que significara. Porque obviamente sabíamos de la incapacidad estructural de nuestros sistemas de salud para soportar la enfermedad y el criterio era, compremos tiempo, ganemos tiempo para adaptar el sistema de salud y para poder responder a la crisis. Y en medio de ese coma inducido al que se metió la economía y la sociedad, yo pudiera resumir las acciones públicas en 3 grandes grupos. Las acciones en materia de salud, las acciones en materia de asistencia social y las acciones en materia de mantenimiento de la economía. Y entonces, ¿cómo pudiéramos ver ese balance? Sobre las medidas en materia de salud. Cuando comienza toda esta situación, Colombia tenía 7 camas por 100.000 habitantes de UCI, de unidades de cuidados intensivos. El más bajo para todos los países de la OCDE. Hoy tenemos 18 camas. Brasil tiene 17 por cada 100.000 habitantes. Brasil tiene 17, Argentina tiene 13, pero lo que yo quiero decir es que en un periodo de 4 meses pasamos de 7 a 17. Pruebas diarias de COVID. Una anécdota, en febrero se hicieron 31 pruebas. Ayer se hicieron más de 40.000 pruebas. Y por supuesto, para llegar a los 40.000 tuvieron que pasar 5 meses y mucha gente criticó la velocidad en la que aumentaban porque nos manteníamos en 2.000, 3.000, 4.000, 4.000 y el gobierno anunciando que pronto íbamos a llegar a las 30.000 y las 30.000 pruebas diarias nunca llegaban. Bueno, ayer tuvimos 40.000. Y lo que quiero decir es que rápidamente se pudo ajustar el sistema.
y que logramos comprar tiempo para mejorar la capacidad del sistema hospitalario. Yo diría que sí compramos tiempo y sí se logró mejorar la capacidad del sistema hospitalario. Y hoy en Colombia no se puede decir que nos hayamos quedado sin UCIs para atender los pacientes y que la gente se esté muriendo en las calles. Eso no es posible decirlo hoy, porque todo cambia rápidamente. Y las cifras cuentan la historia por sí mismas. La tasa de letalidad en Colombia es del 3.3 hasta el domingo, lunes, frente a un 4.4% de Perú, o un 14.9% de Reino Unido, o 15% de Italia, o casi 11% de México. Entonces, si nos comparamos, Colombia tiene una tasa de letalidad baja. Pero yo no quiero seguir mencionando cifras porque a veces siento que esto se narra como un partido. Y es doloroso porque lo que se están contando son vidas, pero yo lo único que quiero decir es, ¿se compró tiempo y se preparó el sistema? Sí, se compró tiempo y se preparó el sistema. A la velocidad que queríamos, tal vez muchos critican que no, que se hizo muy lento, pero yo quiero destacar que esto se hizo en 5 meses en un país que está acostumbrado a que los proyectos se demoran 20, 30, 40 años y algunos ni siquiera logran ser concretados. En materia de asistencia social, mi segundo punto, nunca va a ser suficiente, pero aquí quiero destacar que tanto el gobierno nacional como los gobiernos territoriales emprendieron unas políticas, reaccionaron de manera rápida y pudieron desarrollar programas de asistencia social muy importantes para atender el adulto mayor, para rápidamente pasar a educación virtual, con los límites que eso tiene, porque es que Colombia no tiene cobertura universal de Internet y los niños rurales pues tienen dificultades para esta virtualización de la educación. Pero digamos que hoy hay un esquema de educación virtual que las universidades pudieron responder y también pudimos virtualizar la educación, que se crearon programas para el adulto mayor, para el habitante en condición de calle, que se hicieron alivios para la prestación de servicios públicos. En la magnitud que se necesitan, no, pero sí se llegó. Y quiero poner un ejemplo. Colombia, para el gobierno nacional, para atender la crisis, creó un mecanismo que se llama ingreso solidario. Son unos $40 mensuales, $43 mensuales, que es muy poco para familias vulnerables. Pero logró está entregando mensualmente ese subsidio a 2.6 millones de familias vulnerables. Y eso lo hizo en cuestión de semanas, en un país no bancarizado. Para que llegáramos a la misma cobertura en otros programas de asistencia social, tuvieron que pasar 19 años. Entonces yo sí quiero destacar que hubo capacidad de respuesta en un contexto además de poco espacio fiscal. Y entonces esas son las acciones sociales. Y ahora viene la economía. ¿Qué pasó con la economía? Pues ahí sí nos vamos rajando. En cuanto a la economía, hay muchas críticas porque las ayudas son unos alivios que impactan a los grandes grupos, que alivian la situación de los grandes grupos, pero pues la estructura económica colombiana, nosotros tenemos el 47 casi % de informalidad, entonces es gente que vive del día a día. El 98% de nuestro tejido empresarial son pequeñas, medianas y microempresas a las que no se ha podido dar una respuesta oportuna y son las que están quebrando, son las que generan el 80% del empleo formal, además, y son las que se están muriendo en este momento. Y hoy, 5 meses después de la cuarentena, tenemos 5 millones de empleos perdidos. Entonces, en la economía la estamos viendo oscurísima. Y Colombia podría volver a niveles de pobreza de hace una década en materia de pobreza monetaria y podríamos retroceder 16 años en pobreza extrema. Y entonces aquí viene mi conclusión, para no hacer el cuento tan largo. Mi conclusión es que Colombia logró movilizar recursos y logró adoptar medidas en tiempo récord. Y cuando digo Colombia no lo digo por el gobierno nacional, lo digo por la sumatoria del gobierno nacional y los gobiernos territoriales, departamentos y municipios que actuaron en el marco de sus autonomías. Pero ese volumen de recursos y el alcance de las medidas que el Estado tomó en su conjunto nunca
van a ser suficientes para soportar el peso de la crisis que nos plantea el COVID-19. Y aquí viene mi reflexión. Y es que el COVID desnudó no la existencia de problemas estructurales que ya sabíamos que padecíamos, no solo en Colombia, sino en América Latina, sino que develó la magnitud, que yo no sé si nosotros no éramos conscientes por negar la realidad o porque efectivamente no habíamos podido dimensionarla en su real magnitud, pero descubrimos que no solamente como Colombia, sino como América Latina somos más vulnerables de lo que pensábamos. Entonces, estas dos ganancias, estas 2 décadas de crecimiento social, de reducción de la pobreza, de mejoramiento de los indicadores socioeconómicos como región y como país, de un momento a otro se rompieron y demostraron toda la fragilidad que teníamos. Se reflejó el peso de la informalidad. Nosotros sí sabíamos que en Colombia el 47% de la población es informal. En otros países suramericanos también se llega hasta el 60% de la informalidad. Como conjunto somos como el 52% informales y sabíamos la cifra, pero no lo que eso significa como sociedad, como una sociedad que vive del día a día. Y por último, sabíamos que nuestra población se estaba envejeciendo, pero no habíamos dimensionado la magnitud de lo que eso significaba, de lo que percibíamos, de lo que significa como Estado en materia de política social que ya nos estemos envejeciendo. Entonces, la magnitud del problema. Segundo, segregación socioeconómica, que es vulgar y crea esa fragmentación socioeconómica en Colombia y en América Latina, niega oportunidades, realizaciones y proyectos de vida. Y tercero, demostró la imposibilidad que tienen nuestros estados, todos los de la región, de mantener políticas de apoyo estructurales de largo plazo, que salgan de la lógica del gasto recurrente ordinario. Entonces aquí nosotros no tenemos proyecto de nada de largo plazo. Y con esto pone en evidencia 2 condiciones que son las que quiero que reflexionemos como sociedad. Y quiero llamar la atención. Primero, y ahí tomo lo del proyecto regional de Tomás y lo que estaba mencionando Fausto hace un momento, que yo creo, sobre el liderazgo, que en América Latina no hay líderes, a lo largo de la región no se demostró ningún liderazgo que nos aglutinara en un proyecto para salir de esta crisis. Y que la falta de liderazgo lo que también demuestra es que no hay proyectos de largo plazo. Más allá de las apuestas de los mandatarios de turno, no hay un proyecto de sociedad. Ni siquiera en Colombia, que hoy tenemos el proyecto de paz, la apuesta por la paz, que sería el proyecto social más importante de las generaciones que estamos vivas. Ni siquiera sobre eso hay acuerdo y eso lo demuestra el COVID-19, que no hay proyectos de largo plazo. Y segundo, que además de esas barreras, de esa falta de liderazgo, hay un problema estructural en el tejido social. Y lo digo como mujer colombiana y lo digo como mujer latinoamericana. No es posible que los hogares se hayan demostrado ser un lugar de riesgo. Y se triplicó por 3 las llamadas de ayuda ocasionadas por violencia intrafamiliar y se aumentaron los crímenes de género. En el marco de la pandemia, del confinamiento, y yo digo, eso lo que está mostrando es que somos una sociedad disfuncional, no solo en Colombia, somos una sociedad disfuncional en América Latina. Y con esto cerraba, porque a mí lo que me preocupa del COVID-19 es que demostró nuestra, repito, disfuncionalidad como sociedad. Muchas gracias, Carolina, y gracias por tus reflexiones. Me quedaría con la idea de subrayar los problemas estructurales y las respuestas difíciles, o digamos los escenarios difíciles para los gobiernos en la región. La pandemia, como dices, desnudó estos problemas estructurales, la segregación social, la pobreza y lo último que mencionas, las brechas digitales, las brechas de género y exacerbar la violencia en nuestra región es muy característica de este tema de la violencia.
Bien, ahora tenemos el turno de la doctora Ismene Itaí Braz. Ella es doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es maestra y licenciada por Relaciones Internacionales de la misma facultad, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, tiene 2 estancias postdoctorales en el Centro de Ciencias de la Complejidad en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Es profesora de la licenciatura en Relaciones Internacionales, ha sido consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así también ha participado como becaria de CONACYT para estudios regionales y la Organización de Estados Americanos. También es comentarista en diversos medios de comunicación. Ismene, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Fausto. Pues muchas gracias evidentemente al público por acompañarnos, a los colegas por los análisis tan importantes que nos han hecho. Evidentemente, pues agradecer al maestro Dámaso, al doctor Fausto y a la asociación por la invitación. Bueno, yo cierro pues no solo las presentaciones, sino digamos la región con el caso de Brasil. Un caso que de inicio, bueno, ya sabemos, o sea, tenemos varios elementos de análisis, no solo por el propio personaje, que es donde me voy a centrar particularmente, que va a ser Bolsonaro, sino por el manejo de la pandemia, evidentemente en este caso, y porque en algunas de las cosas que voy a estar analizando vamos a ver similitudes que ya de todos es conocido, pero hay que ver que analizarlas más detenidamente con el caso evidentemente de México y de Estados Unidos, ¿no? Por la propia personalidad de Bolsonaro, principalmente con Trump. Bueno, a manera de contexto general, y en un momento voy a permitir compartir pantalla para que veamos los datos rápidamente de Brasil. Hay que recuperar en el contexto que, bueno, Brasil es fue el primer país dentro de la región que notifica, y eso es importante, notifica el primer caso de un ciudadano que tiene coronavirus. Importante el siguiente punto, porque ese es un elemento que le pasó a Estados Unidos. Todo el mundo, en todo el continente, estaba pensando que si se tuviera que cerrar las fronteras aéreas o marítimas en algún momento dado, tenía que ser respecto a China, y nunca se pasó el caso de Europa. Y la pandemia se recorrió en sentido inverso, como pensaríamos, ¿no? O sea, la pandemia no vino desde China para acá, sino que vino en sentido inverso. O sea, recorrió Europa, Euroasia, de Eurasia, Asia, y llega hacia Europa, ¿no? Entonces, el primer caso que se tiene, que se habla abiertamente, es el de Brasil. No obstante, se tiene información de que evidentemente había varios casos, pero que solamente es el primero que se tiene conocido, ¿no? Eso es a finales de febrero. Y esto, ¿qué tiene que ver con el caso? Vamos a entrar de lleno con Brasil, en el caso federal. No tienen protocolos para salvaguardar a la población. Al igual que hemos ya oído los casos anteriores, no teníamos, y creo que no solamente el caso de América Latina, es el caso también de Europa, no teníamos en el caso de Brasil, una infraestructura sólida en términos hospitalario. Y vamos a ver cómo se va a empezar a concentrar la pandemia por regiones, ¿no? Me voy a permitir rápidamente, muy rápido, presentar los datos oficiales, los que tienen oficiales, que ese ha sido otro problema para Brasil. Vemos en pantalla, es la página oficial que tiene Brasil, que, sea de paso decirlo, ahorita está trabajando. Como recordarán, uno de los elementos que sucedió en algún momento es que el gobierno federal bajó la información y tuvo que entrar un recurso de tipo judicial por parte de asociaciones civiles, de organizaciones civiles y de los gobiernos estatales para solicitar que se volviera a subir la información. Y tenemos casos acumulados, por ejemplo, de COVID. Tenemos 3.109.630 casos, y en el caso de fallecimientos tenemos 103.000 aproximadamente, ¿no? Ahora es importante la siguiente situación, por algo que voy a comentar en un momento. Aquí los datos están mostrando hacia abril, y este periodo es importante porque es cuando Bolsonaro anuncia
su estrategia, viendo cómo está la situación de Europa y previendo que probablemente tendrá que cerrar varios sistemas, varias en negocios, empresas y demás, lanza un anuncio, una campaña que se llama Brasil no puede parar, y justamente en ese periodo en que se está manteniendo esta idea y de que no se haga uso del cubrebocas, por ejemplo, es cuando se empiezan a generar va a empezar la escalada más alta en el caso de Brasil, hasta tener estos números que vemos en pantalla, y el caso de los muertos, de fallecimientos, es también sumamente alto. Lo siguiente es importante, el caso de las personas que han tenido, que tienen COVID, se ha centrado en la parte del sur de Brasil, evidente Sao Paulo, que es el caso más fuerte, Río de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Río Grande do Sul, Goiás, Bahía, ¿no? Es esta región la que ha sido más golpeada, pero eso no quita evidentemente que sea también esta zona central, esta zona que ya está más pegada hacia el Amazonas, otro tipo de manejo de la pandemia. Y en el caso de fallecimientos, igual queda el más fuerte sigue siendo Sao Paulo, ¿no? Volviendo a esto lo anterior solamente era como el contexto. Ahora me gustaría hacer mi análisis en centrarme en 3 aspectos. Lo que ha hecho el gobierno en términos del análisis federal, ¿sí? Luego, el problema que ha habido entre la federación y los estados, y finalmente la federación contra los tribunales, porque ahí ha habido un manejo de este tipo muy, muy controversial. En el caso del análisis federal o del manejo federal, como decía, el gobierno no estaba preparado. Las declaraciones bastante desafortunadas de Bolsonaro fue: esta es una gripecita, no vamos a pasar de ahí. Entonces, al decirse es una gripecita y considerar que Bolsonaro finalmente llegó de la elección de 2018 en una buena situación, digamos, en términos de el número de votos que obtuvo, pero no llegó en una buena situación en términos del Congreso, y esto va a ser fundamental para lo que se siguió dando en los siguientes meses. Como decía anteriormente, si algún momento lo pueden buscar, Bolsonaro se gastó mucho dinero en este video que se llama Brasil no puede parar. Es una copia del de Milán no puede parar. Las autoridades en Milán querían que no se detuviera toda la economía en Milán, sacan este anuncio, y justamente Milán es donde empieza a engrandecerse, a pegar más duro la pandemia y le empieza a llevar hacia el sur. Y el ciudadano brasileño que llega que es registrado como el primer contagio, justamente estuvo en el norte de Italia, donde está Milán. Bien. Un elemento fundamental para Bolsonaro fue aparentemente no transmitir miedo al sector empresarial e industrial. Mucho de ese sector está en favor de Bolsonaro. Sin embargo, empieza una serie de reacciones en contra de estas medidas, de no equipar a los hospitales, de no equipar al personal médico, de no tomarse con la debida seriedad esta pandemia, y se empieza a acelerar. El gobierno federal no pasa de esta situación de una gripecita, ¿no? Resultados, por ejemplo, delicados. En este periodo renunciaron dos ministros de salud, incluso uno, el segundo, Teich, solamente duró menos de un mes en el cargo, y tuvieron muchos problemas respecto a Bolsonaro, porque la visión de Bolsonaro, ya la he comentado, mientras que estos ministros de salud decían, no, esto es más grave de lo que se ve. La única, vamos a decirlo así, medida que ve posible en términos del juego político Bolsonaro es nombrar un militar. Un militar porque le va a ser más fácil controlar esto. Pero ¿qué elementos ahí hubo de desfase con los ministros de salud? Uno de los más graves es que dentro de las actividades esenciales, Bolsonaro pidió que se mantuvieran los gimnasios y los salones de belleza, ¿no? Cuando justamente son de las dos ramas económicas o de los dos sectores donde más contagios se dan, ¿no? Son principalmente los gimnasios. Entonces, entonces ahí hubo un malentendido muy grave. El otro, evidentemente, ya lo hemos oído, que Bolsonaro está a favor del manejo de la clorina,
cloroquina para el manejo de la pandemia. No está comprobado. En algún momento incluso Bolsonaro llegó a decir que Brasil recuperaría mucho de lo económicamente perdido en virtud de que sería el mayor exportador de la cloroquina hacia Estados Unidos. Entonces, vamos, es un tema allí importante de señalar. Ahora, otro elemento para ir cerrando esta parte del gobierno federal es que hay una crisis de partido muy fuerte, el partido de Bolsonaro, del cual ya se salió, muy fuerte, hay una crisis de partidos muy fuerte. Bolsonaro llegó con una serie de partidos políticos al poder, con los cuales ya está peleado básicamente con todos. Se peleó, y no solamente eso, no tiene mayoría en el Congreso. En estos momentos, aunque lo voy a tratar hacia el final de mi exposición, hay un tema de posiblemente un segundo impeachment, digamos, será el tercero porque será primero el del color de Melo, pero ahí lo voy a dejar ahorita suspendido, habría posibilidad de un tercero, ya se han metido por lo menos un par de solicitudes en el Congreso, no han prosperado, y hay un tema ahí delicado que es, ¿lo hacemos ahorita o después de la pandemia? Entonces voy a dejarlo un momento ahí. Ahora, en el caso de la Federación contra los Estados, probablemente es la parte más delicada. A raíz de este video y de las declaraciones de Bolsonaro y el manejo de Bolsonaro, los gobiernos de estos estados se han estado poniendo al manejo no solamente de cómo lo visualiza Bolsonaro, sino incluso han puesto elementos, metido recursos judiciales para que Bolsonaro no pueda avanzar. Uno de estos fue sobre este comercial que les decía, este video de Brasil no puede parar. Uno de sus grandes aliados, es el gobernador de Sao Paulo, Doria, incluso ahora es su archienemigo y es el líder de la oposición. ¿Por qué lo comento? Porque varios estados metieron, insisto, este recurso judicial para no pasar el comercial dentro de sus estados porque les parecía que era muy desafortunado, evidentemente, esto. Hubo muchos problemas con los empresarios, algunos de ellos, si lo quieren buscar, hubo uno en particular que decía, bueno, sí, se nos van a morir unas 2,000, 3,000 personas, pero necesitamos seguir trabajando. Y que son ese tipo de empresarios que por su propia visión, digamos, de los negocios, estaban todavía en favor de Bolsonaro. Entonces, lo que han hecho los estados es generar sus propias políticas para el manejo interno. Esto, evidentemente, lleva consigo no contar con un presupuesto en ese momento para ese tipo de emergencias, y entonces un jaloneo con el Congreso, no local, sino federal, y evidentemente tiene que ver con el tema de que no hay recursos en este momento, y la economía brasileña, pues, está en una situación muy parecida a la de México, en sentido de que está cayendo, no tiene crecimiento. Bolsonaro, hay que decirlo de paso, tiene una visión muy particular respecto a los europeos, en sentido de que no le gusta que le estén mencionando sus errores, y entonces ahora sí, en esos aspectos sí se pone todo el traje de anticolonialista, y que entonces los europeos no me van a decir cómo vengo a manejar el país, pero claro, cuando se trata de hacer negocios con Estados Unidos, pues, pues ahí no vale el anticolonialismo, ¿no? Ahora, por otro lado, para pasar al tercer punto, que tiene que ver también con el manejo de estados. Respecto a lo que se comentaba anteriormente, respecto al manejo regional del COVID, habría que señalar que el Mercosur aprobó un fondo por $16 millones. De este fondo, aproximadamente 5 millones más o menos, y curioso, esto es un dato curioso, estaban aprobados principalmente para el tema de pruebas rápidas. Sin embargo, la visión de Bolsonaro a nivel estatal, y que ha tenido problemas con la visión de los estados, es no se van a hacer pruebas rápidas. Aquí no cabe, aquí como vayan enfermando, van llegando al hospital. Y ese ha sido un jaloneo muy fuerte, el tema de las pruebas rápidas. Y entonces esto nos lleva al tercer punto que llamaba, que es ¿qué ha pasado con los tribunales? A Bolsonaro, en el caso de Bolsonaro, han integrado varios recursos, o se han subido varios recursos a las partes correspondientes en términos judiciales,
para frenar no solo iniciativas, sino incluso para elementos muy importantes como es el caso, decía, de que esta página oficial de información la volvieran a subir porque literalmente le bajaron 3 días. Otro de los elementos que se le ha solicitado a Bolsonaro es que de las cifras oficiales, porque la información que les mostré en pantalla, aunque es alarmante, se piensa que no es la real, es decir, hay subnotificaciones, ¿sí? Que tiene que ver sobre todo cómo las distintas entidades y los estados están compartiendo la información con el gobierno federal central, ¿no? Bueno, entonces, para cerrar, ahora, iría, digamos, para conjuntar estos 3 elementos, iría a la parte de qué es lo que puede pasar en los siguientes meses, ya para ir cerrando. El primer elemento que decía, que lo retomo de lo que comentaba hace rato, es ¿impeachment o no? La oposición está, creo que ese es el gran debate. ¿Lo hacemos ahora o lo hacemos después que pase la pandemia? Aunque no sabemos cuándo va a pasar la pandemia, ¿no? Porque puede llevarse meses y meses y meses, considerando que Brasil todavía no llega por lo menos a un punto de establecimiento. Ha habido medidas emergentes de carácter estatal, como puede ser, por ejemplo, que les dan a los grupos más vulnerables aproximadamente el equivalente a $100 por 3 meses, pero entre las quejas que ha habido es que llega tarde el recurso. $100 no te sirven mucho en Sao Paulo, en Río de Janeiro, a lo mejor te dan un poquito más para el área de Amazonas, pero no es un recurso que esté repartiéndose en relación a las condiciones de vida de los distintos estados. No ha habido un manejo acorde, sobre todo en la zona del Amazonas, que es una zona no solo más remota, sino que es más difícil llegar allá, ¿sí? Que es donde está mucha la población indígena. No ha habido un manejo, digamos, que pudiera ver resultados, ¿no? Entonces decía, bueno, el tema tiene que ver con el impeachment y tiene que ver aquí también el tema de las Fuerzas Armadas. Porque lo que ha hecho Bolsonaro es colocar a muchos militares en puestos clave. ¿Esto quiere decir que les son completamente leales? No, tampoco significa eso. Pero lo que sí es cierto es de que en este momento tampoco se ve una posición bien articulada. La izquierda se ha disipado muchísimo. Insisto, tiene que ver esta visión, están en el punto de lo hacemos ahora, lo hacemos después. Se piensa que pronto no podría entonces llegar al término de su mandato, pero también está la posibilidad de que terminara ese mandato y entonces no pudiera pasar a reelección. Entonces, lo que mucho del análisis probablemente se quede, y con esto ya cerraría, es que probablemente vaya a trabajar más la parte de la militancia digital, en el caso de Brasil, ¿no? ¿Para qué? Pues porque en las condiciones que están, no hay mucho, ya no se están dando estos grandes movimientos sociales de salir y estar a favor de un candidato al otro, sobre todo porque la izquierda está muy, insisto, muy, desafortunadamente está muy amplia. En la derecha tampoco, La derecha tampoco es que esté muy particularmente contenta con Bolsonaro. Decía, el gobernador de Sao Paulo, que es Doria, que es un empresario, era súper amigo y ahora su súper enemigo, ¿no? Entonces, lo que creo que al final de cuentas nos queda en este sentido es, porque es una situación que se está dando en paralelo con Estados Unidos, es pensar y reflexionar sobre cómo se va a dar la militancia digital en los siguientes meses, particularmente con estos 2 tipos de presidentes. Bueno, de momento lo dejaré allí. Muchas gracias. Muchas gracias, Ismene. Gracias a todos por las intervenciones. Ha habido muchas preguntas en el chat y creo que no nos va a poder dar tiempo tener la sesión de preguntas y respuestas. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Voy a leer las preguntas, hacer las reflexiones y ustedes en su réplica de 5 minutos, ojalá pudieran atenderlas. Y perdón por los ladridos aquí de los canes de un vecino, pero no logro controlar, no está en mis manos ese asunto. Miren, la primera pregunta tiene que ver con el papel de Rusia en la región. ¿Qué va a pasar una vez que ya se ha demostrado, o al menos con algunos cuestionamientos de la vacuna de Rusia y algunos convenios que se están teniendo en la región para la producción de la vacuna acá? La otra pregunta tiene que ver con la candidatura de Estados Unidos al Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cuál es la lectura que a ustedes les deja esa representación de Estados Unidos?
Y una pregunta que sí me gustaría que retomaran y reflexionaran todos, tiene que ver con la responsabilidad de los ciudadanos latinoamericanos frente a la pandemia, más allá de los gobiernos federales y los gobiernos estatales. En América Latina la gente sigue saliendo sin el cubrebocas, tiene conversaciones con otras personas sin cubrebocas y sin respetar la sana distancia. Una de las políticas en el caso de Alemania al principio fue que si salías de tu casa, solamente lo hicieras con el grupo de la familia, que no superara el número de 2 y 3 en algunos casos cuando se consideraba la existencia de los niños. Entonces, para ustedes, ¿cuál es el papel de los latinoamericanos a nivel de la ciudadanía frente a esta pandemia y si estamos respondiendo como tal? Hay otras preguntas más concretas, en particular para Sergio, en el caso de la deuda externa, que también se puede aplicar para toda la región. ¿Qué va a pasar con la deuda externa en Argentina? Va a ser un problema para todos porque tenemos que ingresar recursos económicos de esa fuente, pero ¿cuál es la expectativa en América Latina? En el caso de Carolina, le preguntan sobre los datos concretos de desempleo en Colombia. ¿Qué está pasando con el desempleo? ¿Qué hay de esa formalidad? ¿Cómo va a cambiar a lo informal? Si es que crece en esos ámbitos, y el empleo informal sería el que se va a recuperar, y cuáles serían las implicaciones para el país. También hay una última pregunta, y esto tiene que ver mucho con el liderazgo en la región. ¿Por qué este discurso de Bolsonaro negacionista de la pandemia, y cuáles son los efectos que tienen con las comunidades, en las comunidades indígenas, particularmente asociado a un discurso antiambientalista de Bolsonaro en el sentido de promoción de particularmente los agronegocios? Y con eso abro el espacio. Empecemos por orden de aparición. Le tocaría a Sergio y sucesivamente. Sergio, adelante. Hola, bueno, muchas gracias a todos y a todas por las preguntas. Muchas gracias, Fausto. Yo primero quería empezar, digamos, coincidiendo con las palabras de Carolina. Mi visión del tema de la pandemia, o del impacto de la pandemia, es que en realidad la pandemia fue, más que nada, develó, nos mostró, descorrió el telón, piensen la figura que quieran, de las fragilidades que tenían los estados latinoamericanos. El caso argentino también, la cuarentena empezó más o menos en la misma fecha de Colombia, el 20 de marzo, sigue al día de la fecha, son 5 fases, y dependiendo de la provincia, alguna volvió a fase 1, otras están en fase 3 y alguna en fase 5, y el objetivo fue exactamente el mismo, digamos, reconstruir capacidades estatales, se terminaron en hospitales que estos 4 años no se habían terminado, sobre todo el tema de aumentar la cantidad de camas de cuidados intensivos, aumentar la cantidad de respiradores. Para ello, es cierto lo que decía Tomás, no hubo una respuesta regional, pero me parece que la crisis de el UNASUR desapareció antes de la pandemia, la crisis del Mercosur es antes de la pandemia, parece que igual que las fragilidades de nuestros estados, la pandemia dejó al desnudo las fragilidades que tienen los mecanismos de integración regional, muy centrados a veces en el voluntarismo de las figuras presidenciales, por lo menos en lo que es a América del Sur. Entonces, esta cuarentena a Argentina le ha permitido, igual que el caso de Colombia, como decía, el tema de las camas de cuidados intensivos, respiradores que faltaban, como no hubo articulación regional,
Argentina recurrió, digamos, a cooperación bilateral con China, Estados Unidos, principalmente con el tema de diferentes materiales sanitarios. Sí hay una cooperación con la Organización Panamericana de la Salud y con la OMS. También estamos participando en la investigación de una futura vacuna con unos laboratorios en Estados Unidos. Y también el enfoque ha sido en los 3 ejes, para completar lo que yo me centré mucho en el tema de Fuerzas Armadas, que es mi expertise, pero son básicamente los mismos ejes que planteó Carolina: el tema sanitario, que ya mencioné rápidamente, asistencia social. El gobierno federal ha pagado el 50% de los salarios de muchas empresas, desde pymes, o sea, pequeñas y medianas empresas, a empresas grandes como el grupo Clarín o Telecom. Se implementó un ingreso familiar de emergencia, que ahora se está estudiando en convertirlo en una renta universal. Nosotros ya teníamos la asignación universal por hijo, y también hay una tarjeta para que puedan comprar alimentos. Pero el tema del ingreso familiar de emergencia es, como decía Carolina, lo que dejó al desnudo es la informalidad que existe en la economía argentina, presa que después de la crisis del 2001 se bancarizó bastante, pero digamos, el gobierno federal, el gobierno nacional preveía que la IFE, el ingreso familiar de emergencia, iban a ser 3 millones de personas, y al final ya, ahora en agosto, se va a pagar de nuevo y alcanza a 9 millones de personas que estaban fuera del, muchas de ellas, casi 6 millones, fuera del sistema bancario. Y el último punto, y ahí trato de responder la pregunta, tiene que ver con el tema económico. Digamos, Argentina ya venía, como decía antes, de una crisis económica, de estancamiento con inflación, que se va a reflejar en esta tercera gran caída que ha tenido la economía argentina de 1930, la del 2001, y ahora estaría en torno al 10% de la caída. Y eso que venía de antes se ha profundizado, como en otros países. La pandemia ha tenido impacto en la economía. Argentina había entrado en default en el año pasado, en agosto, y finalmente hace unos días se llegó a un arreglo con los acreedores privados. Entraron los principales grupos que tenían bonos con deuda con sede en Nueva York. Ahora a fines de agosto se va a terminar de cerrar, se espera una amplia aceptación, digamos, también en lo que es deuda local, eso se arregló. Ahora lo que nos queda va a ser un hueso duro de roer, que es el arreglo de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Las negociaciones van a empezar el mes que viene y se prevé que se extiendan hasta el año que viene. Los datos buenos que salieron ayer y hoy es que la producción industrial tiene todavía una capacidad ociosa muy importante, pero a los últimos datos que se publicaron hoy están en los mismos niveles de la pre-pandemia. Esto es porque, como decía, las distintas fases de esta cuarentena son distintas a nivel regional. Está más cerrada hoy en el norte argentino, en la provincia de Jujuy, que está volviendo a fase 1, el área metropolitana de Buenos Aires está en fase 3, pero en Santa Fe, Córdoba, que es, digamos, todo el cinturón que va de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, todo el cinturón industrial, ahí ha empezado a funcionar, y eso están reflejando los datos. En cuanto a las expectativas con la vacuna rusa, y con esto termino, bueno, son expectativas por ahora. Me parece que la vacuna rusa todavía no
no hay publicaciones científicas, falta la fase 3, a mi criterio, digamos, por la información que tengo, y digamos, más allá de darle, me parece que es más parte del juego geopolítico entre Estados Unidos y Rusia, donde Rusia sigue siendo un gigante con pies de barro en esta competencia entre Estados Unidos y obviamente China. No es casual el nombre que le han puesto a esta vacuna, que es Sputnik 5, entonces me parece que quiere entrar a lidiar, pero bueno, vamos a ver que no termine en un fiasco, hay que ver las publicaciones, los ensayos clínicos de fase 3, y bueno, después cada país tiene su ente regulador y decidirá, digamos, qué vacuna implementar en nuestros países. Nosotros estamos en un ensayo clínico ya con un laboratorio de Estados Unidos, pero no creo que tengamos novedades hacia fin de año. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Adelante, Tomás. Sí, muchas gracias. Primero, respecto a Rusia, hasta no ver, no creer. Ya vimos a principios de la pandemia Rusia con una conducta de, pues nosotros no estamos sufriendo nada, ofreciendo su apoyo ampliamente a diversos países, y luego vimos cómo terminaron sufriendo igual que el resto del mundo. Es un gobierno autoritario que ha mentido muchas veces en el pasado. Obviamente no son los únicos mentirosos. Yo creo que tenemos que esperar muchos meses, como muchos dicen, para que realmente haya una vacuna que se pueda distribuir. Ojalá que Rusia, si es que tiene una vacuna viable que funcione, intente distribuir esa vacuna por vías institucionales, y en particular para fortalecer a la Organización Mundial de Salud. Recordemos que en junio la Asamblea Mundial de Salud adoptó una resolución histórica de que una vacuna contra COVID-19 tendría que ser un bien público global. Pues ojalá que Rusia pudiera demostrar al mundo y a los escépticos como yo que su comportamiento podía ser diferente y no egoísta como otros países que conocemos, ¿no? Respecto a Estados Unidos, lo del BID para mí es muy paradójico, porque la línea oficial ha sido una línea antimultilateral, y estamos viendo aquí un interés en avanzar política exterior a través del BID. Obviamente estamos meses antes de una elección, y queda por ver qué puede pasar allí. Algo que sí me interesa en el caso de Estados Unidos que no se mencionó es esta dinámica de bilateralismo competitivo con China en la región. O sea, cuando investigamos el caso del Perú, nos llamó la atención que ambos gobiernos habían hecho donativos sustanciales en material y en cooperación, en asistencia técnica a las autoridades peruanas. Creo que esa dinámica es presente en bastantes países en la región. Esta pregunta de responsabilidad de los y las ciudadanos, yo creo que demuestra una dimensión más del daño neoliberal de muchas décadas a la matriz sociopolítica en los diferentes países, y en particular el daño a la educación y más específicamente al civismo a lo largo de la región. Creo que lo que dijo Guillermo O'Donnell en 1994, que tenemos democracias sin ciudadanos y ciudadanas, sigue igual de pertinente en este momento, y en parte es un resultado de esta falta de énfasis en civismo
El caso de México es muy claro en ese sentido, debido no solo al neoliberalismo, sino yo diría que por fines políticos, una falta de atención, o sea, una falta de oferta de cursos de civismo en las escuelas, y ahora estamos viendo los resultados. No obstante, creo que no debamos separar América Latina de tendencias globales. Yo me encuentro ahora en España y veo que hay personas que se están portando de manera problemática aquí en muchas partes del mundo. Entonces, esta es una cuestión que no solo afecta a América Latina. Y por fin, yo creo que esta cuestión de ciudadanía se vincula también con un problema muy agudo de comunicación social. Lo que he visto yo en el Perú y en México es una comunicación social, la verdad, muy deficiente en términos de tratar de comunicar mensajes claros al público en términos de sus responsabilidades y las medidas que todos y todas debemos adoptar, ¿no? Y eso nuevamente no es algo exclusivo a América Latina. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Carolina, tu turno, por favor. Bueno, pues no, por razones de tiempo me voy a centrar en las últimas preguntas. ¿No? También me parece paradójica la postulación de Estados Unidos. No sé si se trate de un giro de recuperar algo de liderazgo perdido en la región, pero sí es paradójico. En cuanto al crecimiento del desempleo en Colombia, pues se espera que el empleo formal caiga en cerca de 10 puntos, lo que es sumamente preocupante porque el empleo informal significa precarización de las condiciones de vida, mayores jornadas de trabajo, una economía de supervivencia, menos pagos, pues disminución de la capacidad adquisitiva y por supuesto, todos los efectos asociados a esa informalidad, al no pago de las pensiones, las no contribuciones al servicio de salud, el mismo impacto que eso puede tener en la capacidad que tiene el Estado de capturar renta. Entonces es preocupante porque no solamente es un impacto económico para el individuo y un impacto emocional, social para el individuo, sino también un impacto para las bases, las fuentes de tributación que tiene el país. Y sí quiero detenerme en cuanto a América Latina y disciplina social, y leía en uno de los chats de los comentarios que mencionaban el COVID Friday que hubo en Colombia, y pues claro, todo eso es irresponsabilidad. Un gobierno que toma medidas desesperadas intentando reactivar la economía con una política realmente cuestionable, porque quienes hacían el análisis decían, pues se favoreció a los importadores, pero no a la industria nacional, porque en el COVID Friday se compraron principalmente productos que no se producen en Colombia. Y el COVID Friday no solo es una medida en medio de la angustia que toma el gobierno, sino que también es una muestra de la irresponsabilidad social que preguntaban por la América Latina y la disciplina. Y vuelvo al tema que había mencionado en mis conclusiones, y es el de la sociedad disfuncional que somos. Una sociedad que no respeta las normas, una sociedad que niega los problemas, y yo sí creo que en este momento, con o sin vacuna, yo creo que lo que viene de ahora en adelante es disciplina social. Es mantener unas normas estrictas de comportamiento en espacios públicos, seguir las recomendaciones que nos han dado para evitar contagios en restaurantes, en espacios familiares. Y creo que esto lo que nos enseña es que nos falta disciplina, que nos falta ser conscientes de
hasta dónde terminan mis libertades, dónde comienzan las demás como sociedad. Y de nuevo quiero terminar haciendo un llamado a cuál es el proyecto que tenemos como sociedad latinoamericana, porque creo que ese es el principio y el fin de buena parte de los problemas que nosotros tenemos, que han sido recurrentes a lo largo de los últimos 60 años. Muchas gracias, Carolina. Doctora Ismene, una última reflexión, por favor. Sí, gracias. Bueno, para dar mi respuesta voy a enmarcarlo rápido en 3 autores. En Crouch, que habla sobre la posdemocracia, en Harsing, que habla del régimen de posverdad, y Alterman, que habla de la presidencia de la posverdad. Y yo creo que estos 3 autores, si en algo coinciden, es el caso, digamos, aunque su análisis se ha dado más en el caso de Trump, creo que son aplicables al caso de Bolsonaro. Y como diría Félix Ortega, lo que hace Bolsonaro es prácticamente una política de la mentira emotiva, ¿no? Por ahí se ha ido prácticamente todo su juego político. ¿Y esto qué nos quiere decir? Tanto en el ámbito de las preguntas que hacían, por ejemplo, en el ámbito del manejo de de la pandemia respecto a las zonas más cercanas al área que cruza el Amazonas, pues lo más evidente es la negación, ¿no? Los indígenas no existen, ¿no? Y entonces el que sí existe es el empresario tradicional terrateniente que quiere exportar más, entonces vamos a quemar tierra, bosques, selva, para que entonces pasen los animales, ¿no? Porque es un sentido muy, o sea, su visión, evidentemente nunca lo voy a decir, pues una visión de Bolsonaro respecto al manejo medioambientalista está muy centrada en lo antropocénico, es decir, es el hombre sí por encima de todo el medio ambiente, pero además sin la posibilidad de recuperación. ¿Por qué? Pues porque soy dueño de. Entonces, esa misma visión la ha manejado básicamente en toda su, digamos, en todo su trabajo desde la campaña, ¿no? Su base social, honestamente, sí son más, creo que los empresarios. Tiene una visión bastante reduccionista, evidentemente, incluso de la propia política. No se ve como servidor público. Se ve como esta persona que tiene un régimen anterior, digamos, a la propia democracia de Brasil. Y entonces pero esto también coincide con mucho que estamos viendo en América Latina. Entonces esto lo sumo a la pregunta que decían que respecto a la sociedad civil. Yo creo que si algo bueno podemos sacar de esta pandemia es que la sociedad civil se ha dado cuenta que tiene que ser más responsable de sí misma y no confiar en los gobiernos, y creo que eso se ha visto. Es decir, yo cuando uno analiza los casos, incluyendo el de Brasil y el de México, porque están en este mismo tema, es la gente mejor se pone el cubrebocas y lo hace de manera voluntaria antes que se lo diga el gobierno, ¿no? Entonces creo que también eso hay que valorarlo, porque creo que es un crecimiento como sociedad civil. El hecho que decir, hasta donde pueda me mantengo dentro, que habrá varios sectores que tienen que salir, eso es cierto, lamentablemente, y otros que salen, que pudiendo no salir, salen, también es cierto. Pero creo que ese es un crecimiento, ¿no? Y eso creo que es lo que nos ayuda justamente como ciudadanos a evitar caer en los regímenes de la posverdad, ¿no? Y en la presidencia de la posverdad que dice Alterman. Entonces, ahora ¿cuándo es donde sí me quedo yo con la duda respecto a cómo estamos manejándolo en América Latina? Y el caso de Brasil es el tema de la vacuna. Como sociedad le estamos dando un valor enorme a la vacuna, muy fuerte. Estamos confiando demasiado en esa vacuna, y recordemos que en América Latina no solo somos más de 500 millones, sino que nuestros esquemas de salud tardaron mucho en lograr atender enfermedades que ya afortunadamente se erradicaron o parcialmente se han erradicado, como para pensar que la vacuna lo va a hacer todo. Entonces me preocupa el valor que le estemos dando a la vacuna y no en las otras medidas que tenemos que tener. De esto creo que mucho nos ha enseñado toda la literatura y la cinematografía posapocalíptica, es decir, no nos van a dar a todos la vacuna inmediatamente, no va a haber una cobertura del 100 de la vacuna, entonces podemos limitar eso y tener nuevas formas de ciudadanía en el cual seamos más responsables. No nos van a dar la vacuna, pero entonces, ¿qué podemos hacer, no? Yo cerraría nada más diciendo que si en algún momento pueden leer a estos autores que dije, a Crouch, a Harsing y Alterman, creo que por ahí se maneja justamente la idea de Bolsonaro, ¿no? Decir estas mentiras emotivas, trabajar así, de esta manera, con mentiras emotivas, ocultándote lo que es la verdad, hacer una serie de juegos de palabras, que todos sabiendo cuál es la verdad,
públicamente decimos que es otra y sabemos que no es verdad. Entonces creo que en ese sentido la sociedad civil latinoamericana creo de verdad que ha crecido muchísimo en esta pandemia, pero muchísimo. No solo por la recuperación que tiene que hacer de su propia persona, de los seres que están consigo mismos, sino de la política. Yo creo que en los siguientes años, y estoy de verdad esperanzada, va a haber un cambio aquí fuerte porque la gente a partir de esta pandemia decir, me respondiste bien, no me respondiste bien, vas para afuera, ¿no? Hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias, Ismene. Creo que van a coincidir conmigo que después de una mesa de diálogo sobre América Latina, siempre queda una agenda de tareas, de desafíos muy amplia, muy amplia. Nuestra región tiene mucho trabajo, como decía Carolina, para superar este adjetivo de sociedad disfuncional, la tarea de rearticularse al interior de los países con los compañeros, con los otros países al exterior y cómo vamos a fortalecer particularmente estas áreas de desarrollo, salud, educación, ciencia y tecnología, y ahora particularmente el tema de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que esta pandemia exhibió mucho las deficiencias ahora que los gobiernos tratan de reactivar las clases en diversas escuelas, universidades, etcétera. Pues hemos concluido. Yo les agradezco mucho sus valiosas reflexiones, las respuestas. Muy agradecidos con nuestros compañeros en el extranjero. Sergio, Carolina, muchas gracias. Tomás, también estás en el extranjero, pero eres de casa también. Ismene, gracias por tu apoyo, por tus redes de colaboración que nos ayudaron a acercarnos a Sergio y a Carolina. Nada más le cedo el micrófono a nuestro presidente Dámaso Morales para que cierre la sesión y nos dé un mensaje breve final. Muchas gracias, Fausto. Pues nada, agradecerles, por supuesto, a esta gran mesa del día de hoy, a Sergio, por supuesto a Tomás, a Carolina, a Ismene, a ti, Fausto, por la conducción. Y también quiero ampliar esta felicitación a Ilani Valencia, que es nuestra secretaria de organización, y a Daniela Reyes, que es nuestra secretaria de vinculación, quienes en el curso de estas 10 mesas siempre estuvieron ahí, bien puestas, organizando todo el trabajo y obviamente también su reconocimiento. Sin lugar a dudas, pues se quedan varias preguntas, varias dudas de esta mesa y de las demás, ahora que, como bien apuntan, Rusia anuncia esta vacuna sin haber concluido la fase 3, los datos que vemos, más allá de las diferencias particulares en algunos países, en general en el mundo, cada día el número de contagios es mayor y cada día el número de muertos es mayor. Esto no ha disminuido. A nivel global no hay una curva que se haya de alguna manera asentado. A nivel global vemos esta, digamos, gráfica en la cual los muertos y los contagios cada día son mayores. Pareciera que nuestras sociedades no han sido capaces de alguna manera de poder enfrentar esta situación. La brecha social a nivel mundial se ha abierto todavía aún más, muchísimo más, afectando, como bien apuntaban ustedes, a los que son la economía informal. La pobreza también se ha incrementado más y aquellos logros que se habían también alcanzado en los objetivos de desarrollo del milenio, pues también hemos tenido un retroceso. Como internacionalistas, sin lugar a dudas, tenemos mucho que pensar, tenemos mucho que reflexionar y estas mesas fueron precisamente este escaparate para que nosotros nos pudiéramos reunir y poder hacer una revisión de diversos temas de la agenda internacional. Y por supuesto que vamos a continuar con ellas ahora dentro de un mes y medio. Y bueno, a mí no me queda más que enviarles un gran saludo, decirles que todos nos cuidemos, un gran abrazo a todo mundo y pues bueno, nos vemos entonces próximamente. Muchas gracias y con esto concluimos esta primera fase de este ciclo de conferencias. Haremos otro ciclo, seguramente con otro nombre, con otra visión y aquí nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego.